En el video anterior hablamos un poquitito de lo que era la medición en psicología y dijimos que en definitiva se trataba de un proceso de abstracción, donde yo lo que hago es representar algo que ocurre en la realidad, pero representarlo con un número. Y que esa representación podía tener diferentes tipos de, que lo que vamos a ver ahora, distintos niveles. Ahora vamos a hablar un poquitito de qué se trata. Un poco de paciencia, yo sé que es un contenido duro, pero se va a ir clarificando. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar un poco con el concepto de medición. Eh, Hay un concepto clave en la medición que se denomina isomorfismo. ¿Qué significa isomorfismo? Isomorfismo significa que hay dos cosas distintas, pero que tienen la misma forma. ¿Sí? La medición, imagínense que en algún momento en nuestra historia de la humanidad no existieron los números. Es decir, el concepto de número no existía. Entonces uno se pregunta, che, ¿cómo hacían las personas para representar cantidades? ¿Cómo hacían para representar una cantidad que observaban la realidad? ¿Cómo hacían? Y el ejemplo típico, y se cree que incluso así surgieron los números, fue con los pastores. Imagínense que un pastor salía a la mañana con X cantidad de ovejas y tenía que volver a la noche, después de hacerlas pastorear y que comieran, etcétera. Y la idea es que volviera con la misma cantidad de ovejas, es decir, que no se le perdieran ovejas en el camino. Entonces, ¿cómo podía hacer un pastor para saber si la cantidad de ovejas con la que regresó eran las mismas con las cuales se había ido? Entonces, cuenta la historia que los pastores empezaron a usar piedritas. ¿Sí? Entonces, lo que hacía era, en una especie de bolsita, ¿sí? Lo que hacían era, ponían tantas piedritas como ovejas veían. ¿Sí? Y después, cuando regresaban, lo que hacían era, por cada oveja que veían, sacaban una piedrita. Y si les quedaba piedritas adentro de la bolsita, significa que todavía había ovejas que no habían regresado y que tenían que salir a buscarlas. Y si la bolsita quedaba vacía, significa que habían vuelto con la misma cantidad de ovejas con las cuales se habían ido. ¿Sí? Eh, este razonamiento es impresionante, porque lo que hicieron ellos fue establecer un isomorfismo y es una primera forma de medir. ¿Sí? De hecho, la palabra cálculo, cuando hablamos de cálculos matemáticos, cálculo significa piedritas. Y se cree que viene de ahí el uso de la palabra cálculos, ¿sí? De esta utilización de las piedritas para representar una cantidad. A medida que fueron pasando los años, cuenta la historia que los pastores y las personas en general dejaron de usar piedritas, dejaron de usar otros objetos, y ese isomorfismo no lo hicieron solamente con piedritas o con objetos, sino que lo hicieron con símbolos. Es decir, por ejemplo, empezaron a hacer marcas, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tenía tres ovejas, entonces hacía tres palitos, tres marquitas que de alguna manera me representaban la cantidad de ovejas con las cuales yo me había ido, ¿sí? Eh, y acá estamos hablando de un isomorfismo muy particular, porque acá lo que estamos haciendo es un proceso de abstracción, es decir, estamos representando algo que ocurre en la realidad mediante un símbolo. Y esto es buenísimo, porque lo que vamos a poder hacer a partir de esta representación no es solamente representar una cantidad, sino que yo ahora puedo hacer operaciones lógicas con esos símbolos y hacer conclusiones sobre lo que está ocurriendo en la realidad. Incluso puedo hacer operaciones lógicas con esos símbolos y llegar a conclusiones sobre cosas que todavía no ocurrieron en la realidad. Entonces, por eso es tan potente el tema de la medición. Cualquier disciplina científica se desarrolló en la medida en que pudo medir variables. ¿Por qué? Porque el razonamiento que podemos hacer con los números es mucho más amplio y es mucho más preciso que el razonamiento que podemos hacer con palabras. ¿Sí? Imagínense que cuando yo utilizo números, por ejemplo, puedo hacer correlaciones, puedo identificar no sé, hacer análisis de clúster, que son perfiles, puedo hacer análisis factoriales, puedo hacer un montón de procedimientos estadísticos que cuando uso palabras no las puedo hacer. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esto tiene un enorme valor. Ahora, volvamos un poquitito a esto de la medición y que hay distintos tipos de niveles de medición. ¿Se acuerdan que hablábamos que medir en definitiva, qué es? Es establecer un isomorfismo. Es decir, representar algo que ocurre en la realidad, le vamos a llamar sistema empírico, lo vamos a representar con un símbolo. Pero cuando hablamos de medir, ese símbolo tiene que ser numérico. El lenguaje es lo mismo. El lenguaje lo que hacemos es representar, establecer un isomorfismo, representar algo que ocurre en la realidad con un símbolo que tiene que ver con un conjunto de letras. ¿Sí? Y cuando yo digo casa,
el símbolo casa, la palabra casa, automáticamente todos ustedes entienden a qué estoy haciendo referencia, a qué cosa del sistema empírico, a qué cosa de la realidad estoy haciendo referencia. Ahora, medir es el mismo proceso, pero en vez de usar palabras vamos a usar números, ¿sí? Ahora uno dirá, bueno, ¿qué quiero representar con estos números? Yo puedo representar diferentes tipos de propiedades. Por ejemplo, puedo representar una cualidad que se llama distintividad. Es decir, yo puedo usar los números para decir que esas cosas que estoy observando en la realidad son cosas distintas, ¿sí? Entonces, suponete que está la palabra oveja para representar a las ovejas y la palabra perro para representar un perro. Ahora, imagínate que yo uso, en vez de un símbolo que es una palabra, uso un número y digo 1 y 2. ¿Sí? Entonces uso 1 para representar ovejas y uso 2 para representar a los perros. ¿Sí? Acá el número 1 y 2 solamente están representando una propiedad y es la de distintividad. Es decir, yo lo que estoy haciendo es usando un número para representar que eso que ocurre en la realidad son cosas distintas. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos una medición de estas características, decimos que es una medición que tiene un nivel nominal. Es decir, es una medición de nivel nominal. Significa que yo solamente uso los números para representar, para nominar, ¿sí? Para darle un nombre a cosas distintas. ¿Sí? Por eso se llama un nivel de medición nominal. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo ahí hay una persona que tiene distintas emociones. Yo puedo usar números para representar simplemente que son emociones distintas. Entonces el 1 para representar, no sé, que está sorprendido, el 2 para representar que está triste, el 3 para representar que está contento.